Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Aquí estamos en uno de los sitios más conocidos de nuestra ciudad, la Virgen del Camino. Por cierto, nunca habíamos tenido la posibilidad de llegarnos hasta acá y conocer la historia de esta señora. Aunque eso vamos a tener que dejarlo para otro programa porque hoy tengo muchísimas cosas que contarte y si nos acercamos a la historia de la Virgen del Camino no nos van a alcanzar nuestros 15 minutos de hoy. La semana pasada quedamos en hablar sobre historias relacionadas a los días posteriores a la huida de Batista y bueno, por supuesto, la llegada de Fidel a La Habana. Quiero decirte que la Virgen del Camino fue testigo presencial de la llegada de la caravana por esta zona aquel 8 de enero de 1959, después de que prácticamente recorriera el país en apenas 6 días, pues salieron el 2 de enero del Cobre, en las cercanías de Santiago de Cuba. Tengo muchísimas cosas que contarte y por eso vamos a empezar ya. Así es que, como me lo contaron, ahí va. ¿Sabía usted que La Habana perdió su condición de capital en 1959? No se alarme que fue por poco más de 48 horas. Mis amigos, la capital de un país es donde radica la sede del gobierno. Pues bien, en Santiago de Cuba fue donde radicó el naciente gobierno de Urrutia, magistrado al cual el Tribunal Supremo de Justicia tomó juramento como presidente de la República y fue reconocido por el ejército rebelde. Urrutia y su consejo de ministros estuvieron en la ciudad héroe hasta el 5 de enero, fecha en que partieron para La Habana por el aeropuerto Antonio Maceo y fueron despedidos por el mismísimo Raúl Castro. Y hablando de Raúl, en la mañana del 1 de enero, acompañado únicamente de 2 miembros de su escolta personal, entró en el cuartel Moncada para convencer a los oficiales de que fueran a hablar con Fidel Castro para que recibieran órdenes sobre qué hacer a partir de ese momento. Es cierto, mis amigos, que ya estaban rendidos, pero se contaban por varios miles los soldados y oficiales que se encontraban en aquella plaza, y muchos de ellos con cuentas pendientes con el 26 de julio. Otra anécdota poco divulgada es que Camilo y Che fueron hacia Camagüey en avión para entrevistarse con Fidel, ya que este necesitaba conocer de primera mano cuál era la situación exacta en La Habana. Desde el día 2, Camilo había tomado Colombia y a partir del día 3, el Che se posesionaba de la cabaña. Después, ellos regresaron hacia La Habana con instrucciones precisas, mientras la caravana de la Victoria se nutría no solamente de las fuerzas rebeldes que se encontraban a su camino, sino de alguna otra tropa del ejército derrotado, que también se unía en el curso hacia la capital de todos los cubanos. Fidel solo se desvió un par de ocasiones de la carretera central, una de ellas para entrar a la ciudad de Cienfuegos, donde se había malogrado una sublevación militar en contra de Batista el 5 de septiembre de 1957, y en otra ocasión para rendir tributo a la tumba de José Antonio Echevarría en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. En el Cotorro se iba a encontrar con su pequeño hijo después de varios años sin verlo, y finalmente la caravana de la Victoria, poco tiempo después, pasaba precisamente por esta calle, flanqueada permanentemente por el pueblo capitalino. Seguimos. Mis amigos, hacemos un alto porque precisamente en este lugar fue donde se detuvo por primera vez la caravana en nuestra ciudad. ¿Por qué motivo? Muy sencillo. Resulta que aquí estaba fondeado el yate Granma y Fidel quiso de todas maneras visitarlo. Y quiero aprovechar mi cercanía con el edificio que alberga la Marina para contarte una anécdota que se me quedó del programa anterior cuando estábamos hablando de la huida de Batista. Resulta que la familia de los Tabernilla fue una familia que estaba muy vinculada a Batista, al ejército. Bueno, de hecho, Francisco Tabernilla era el jefe del ejército. Los Tabernilla, cuando se enteraron del autogolpe que se había dado Batista, recogieron sus cosas y se fueron corriendo hacia el aeropuerto de Colombia. Y una vez allí, armaron el desorden. O sea, destruyeron toda la organización que estaba prevista para la huida y no esperaron ni siquiera al expresidente. Al Batista llegar a eso de las 2 de la mañana a Colombia, se dio cuenta de que los Tabernilla le habían robado la arrancada. Bueno, no solamente la arrancada, también le robaron el Guaymaro, que era nada más y nada menos que el avión presidencial. Cuénteme algo de eso. Y caí como un adoquín en aguas de esta vieja pena. Tú no ves, tú no ves.
el Palacio Presidencial la caravana se vuelve a detener y desde su terraza norte se dirige al pueblo por primera vez Fidel Castro. Después reanudan su viaje por toda la calle Malecón hasta llegar a 23, donde doblan izquierda y buscan rumbo Columbia. Una vez allí, en una improvisada tarima y junto a Camilo Cienfuegos, Fidel se dirige nuevamente al pueblo, donde plantea las metas futuras que va a tener todo el proceso revolucionario. Y es en este momento donde ocurre el curioso hecho que una paloma se le posó en el hombro. El discurso terminó en altas horas de la madrugada y al recibir Fidel la invitación de quedarse a dormir en la casa presidencial de Columbia, no le sentó nada bien quedarse a dormir, pasar la noche donde hasta hace pocos días se encontraba Fulgencio Batista. ¿Y hacia dónde fue a pernoctar? Hasta este modestísimo edificio, que antiguamente era el Hotel Monserrate, vino a tratar de dormir algo Fidel en su primera noche en La Habana después del triunfo de la Revolución. Era un hotel que ya conocía desde antes, cuando era estudiante. Y ahora sí, mis amigos, vámonos para casa del maestro Don Ciro Bianchi para que nos cuente su parte de la historia. Sígueme. Don Ciro Bianchi. ¿Cómo está usted, querido? Ahí, amigo, caminando por las calles de La Habana. Sí, ya me lo imagino, igual que siempre. Hablando de La Habana, Ciro, en el programa pasado me contabas que el alcalde de La Habana lo cogió todo esto de la vida de Batista en un edificio que bajó, se metió en la embajada de Paraguay. Estaba en casa de su amante, o sea, ya había dejado a su esposa, mantenía su casa en el reparto Colí, pero tenía un amante y vivía con ella en uno de los edificios de línea pegado al Hotel Nacional. No sé exactamente cuál. Se enteró de que Batista se había ido, vivía en el piso 9, bajó al segundo, donde estaba la embajada paraguaya, y se metió en la embajada paraguaya y se asiló en la embajada paraguaya. Entonces la embajada ocuparon un lugar. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo llegó, no todo el mundo se enteró, no todo el mundo fue avisado a tiempo. Y la gente trató de irse, los que pudieron irse, algunos no se pudieron ir, como pudieron. Por ejemplo, Masferrer, que era un senador de la República, pero que era el hombre de los Tigres de Masferrer, que era un asesino, se fue a un yate, se fue en el yate de Juan Granado, que era uno de los dueños del hormigón cubano. Otros se corrieron a las embajadas. Una de las embajadas pues, más recurridas fue la embajada de Chile, que estaba en línea IG, donde hoy está la hemeroteca de la Casa de las Américas. Ahí estaba la embajada de Chile, ahí estaba el embajador Eduardo Bello, que era el embajador de Chile y Cuba, y ahí se metió el ministro del Interior, Santiago Rey, se metió el vicepresidente de la República, Guajín Clan, Raúl Menocal, que era el ministro de Comercio, Anselmo Aliero, que era el presidente del Senado, en fin, se metieron una serie de personas. Hay un incidente cómico. ¿Qué pasa? Que esta gente obtiene el salvoconducto del gobierno. Tú sabes que para salir de una embajada, cuando estás en calidad de asilado, tienes que tener un salvoconducto que te protege para salir. Salen de la embajada, llegan a Boyero, al aeropuerto de Boyero, se montan en un avión y el avión cuando está ya a X distancia, a una distancia X de Cuba, fuera de los límites jurisdiccionales de Cuba, tiene un desperfecto y tiene que regresar al país. ¿Qué pasa? Que esta gente se apean del avión y cuando se apean del avión ya estaba Camilo allí y los prende. Porque no lo llegaron a prender, pero dicen que están arrestados porque a ellos ya no tienen protección diplomática, porque han salido del país y han regresado al país. O sea, que venció la garantía que le daba el salvoconducto. Ahí el embajador Eduardo Bello, que según me dicen estaba en el bar dándose sus traguitos, se entera de todo el lío y va para allá y se forma una gran discusión entre Camilo y el embajador de Chile en Cuba. Y al fin se acuerda que vuelvan a la embajada de Chile. Y entonces obtienen, con el tiempo, a los 2 meses más o menos, obtienen el salvoconducto que les permite salir de Cuba. Ahora, en la embajada de Chile pasa una cosa comiquísima. El pueblo que sabe lo que ha pasado ahí, que se han ido a Boyero y que han regresado, etcétera, etcétera, rodea un poco un día la embajada, se aglomeran ahí la gente. ¿Y qué piensan esta gente que está dentro de la embajada? Que van a asaltar la embajada. Cosa que no se dio en ningún momento en Cuba, se dio en el triunfo de la revolución, se dio el asalto a ninguna embajada. Pero esta gente que está adentro piensa, está asustada, ya han pasado el sofocón del aeropuerto. Algunos de ellos escondieron las joyas, tiraron las joyas por el baño, o sea, porque pensaron que con así se iban a liberar de culpa.
La cuestión es que uno de estos gente que está asignado, Raúl Menocal, que era el hijo del general Menocal, que había sido presidente de la República y que casualmente había muerto en esa casa, se esconde en una chimenea. Cuando piensa que van a asaltar la casa, se esconde, se mete dentro de una chimenea y después no puede salir. Y el embajador tiene que llamar a los bomberos para que saque al tipo que estaba metido, está trabado en la chimenea. Bueno, hay otra gente que se fue de diferentes maneras. Mujal, por ejemplo, el tristemente secretario general de la CTC, se va por la embajada argentina. O sea, se mete en la embajada argentina y sale por la embajada argentina. Otros se metieron en la embajada de Venezuela. En fin, hubo diferentes formas de irse. Otros no pudieron. Por ejemplo, Casilla, que era jefe de la plaza militar de Santa Clara, trató de ir vestido de campesino y fue capturado. Cornelio Rojas, que fue jefe de la policía de Santa Clara, llegó a Caibarien con intención de alquilar un bote. Él le gustaba la pesquería, tenía contactos en eso y fue apresado en ese momento. O sea, algunos no pudieron ir. Ciro, también me parece interesante saber qué fue de la vida de muchas de estas personas que después se fueron. Bueno, mira, hay gente, como siempre, hay quien le sonrió la suerte, como a Rosell, que era el jefe del tren blindado, que era el jefe del cuerpo de ingenieros del ejército, que siguió allá en Estados Unidos sus construcciones, su empresa constructiva, y murió muy rico, murió hace poco, murió muy rico en Miami. Otros no tuvieron esa suerte. Por ejemplo, Rivera Agüero, que fue el hombre que fue electo presidente de la República en las elecciones espurias del 3 de noviembre del 58, perdió lo que pudo sacar, lo perdió, y se dedicaba a caminar por Miami. Caminaba por Miami y su mujer trabajaba como peluquera. Los Tabernillas, los hijos de Tabernillas, jefes del ejército, que eran coroneles, Marcelo y Carlos, terminaron de chapistas, de chapisteros. Ventura, el tenebroso Esteban Ventura Novo, puso una agencia de seguridad y murió de viejo. Otros fueron maestros, otros se dedicaron al periodismo, pero en fin. Carratalá estuvo viviendo en Santo Domingo mucho tiempo, después pasó a Miami, volvió a Santo Domingo y volvió a Miami, pero no sé qué se hizo él, pero Carratalá parece que sí tenía medio de fortuna. Hay un caso, Rego Rubido, el coronel Rego Rubido, que era jefe de Moncada cuando triunfa la revolución, y que es el último jefe del ejército realmente, nombrado por la fuerza rebelde, el último jefe del ejército de Cuba. La revolución lo nombra agregado militar en Brasil, y ahí él deserta, se va a Puerto Rico y durante un tiempo se dedicó a vender guarapo en una carretilla con un trapichito ambulante. Vendía guarapo en las calles de San Juan. Masferrer se va en una lancha, llega allá a Estados Unidos y junto con Orlando Piedra, que era jefe del Buró de Investigaciones de Batista, se dedica a extorsionar a los comerciantes cubanos establecidos en Miami desde antes del triunfo de la revolución. Déjame decirte que con el mismo cuento de, no sé, recuperar en Cuba lo que perdieron, ¿no? El cuento ese que no se termina nunca. Y entonces, pero Masferrer después se vincula a la Rosa Blanca, que es la primera organización contrarrevolucionaria que surge en Miami, que es de los Díaz Balart, y tiene una muerte trágica, porque un día va a arrancar su automóvil y le explota el automóvil. ¿Sí? De la misma contrarrevolución se lo quitó de arriba. Ciro, las vueltas que da la vida, ¿no? Sí, señor, y estaríamos hablando toda la noche aquí de este asunto. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues Entonces nos vemos la próxima semana. Como no, cuando usted quiera. Amigos, la invitación queda hecha para encontrarnos juntos la próxima semana. Ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, para seguirle buscando los colores a la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao. Ay, si me preguntan qué quiero yo. La Habana todo color. Pa' que se sienta bonita, pa' que se escuche mejor. La Habana todo color. Bendita sea La Habana, ciudad de mi sentimiento. Bendita sea La Habana, ciudad de mi sentimiento.
de Santiago de Cuba. Tengo muchísimas cosas que contarte y por eso vamos a empezar ya. Así es que, como me lo contaron, ahí va. Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Aquí estamos en uno de los sitios más conocidos de nuestra ciudad, la Virgen del Camino. Por cierto, nunca habíamos tenido la posibilidad de llegarnos hasta acá y conocer la historia de esta señora. Aunque eso vamos a tener que dejarlo para otro programa porque hoy tengo muchísimas cosas que contarte. Y si nos acercamos a la historia de la Virgen del Camino, no nos van a alcanzar nuestros 15 minutos de hoy. La semana pasada quedamos en hablar sobre historias relacionadas a los días posteriores a la huida de Batista y bueno, por supuesto, la llegada de Fidel a La Habana. Quiero decirte que la Virgen del Camino fue testigo presencial de la llegada de la caravana por esta zona aquel 8 de enero de 1959, después de que prácticamente recorriera el país en apenas 6 días, pues salieron el 2 de enero del Cobre, en las cercanías